Bioreactores en aplicaciones industriales, pero en fachadas, lo que llamamos fotobioreactores en paramentos verticales, bueno, que no es sino el constatar la realidad de que en las industrias, en los centros de emisión de gases de efecto invernadero, existen grandes paramentos que no sirven para nada, grandes paredes, y que permitirían perfectamente la ubicación de fotobioreactores para la asimilación del CO2 procedente de esas industrias, también para la depuración de efluentes procedentes de esas industrias y también, naturalmente, bueno, para la producción de la biomasa que luego utilizaremos en los para la producción de los biocombustibles. No solamente en las industrias, también en las zonas urbanas. También existen en las zonas urbanas, en los edificios de viviendas, muchas paramentos que podrían perfectamente utilizarse para ubicar estos sumideros de CO2 procedentes de las propias viviendas. Bueno, de lo que se trata de constatar esa problemática de que en las industrias existe mucha carencia de superficies horizontales con objeto de recibir los sistemas que permitan la utilización de las algas para beneficio de esa industria, depurar efluentes, captar CO2 y de forma secundaria pues obtener esa biomasa con múltiples fines, ¿de acuerdo? Y hacer pues que se transformen esas industrias, ¿de acuerdo?, en receptáculos, esos paramentos industriales, en receptáculos o recibidores de esas fotobioreactores. Bueno, aspectos que tienen que ser tenidos en cuenta con objeto de que esta idea de proyecto de desarrollo tecnológico sea adecuado. Aquí aparecen algunos de ellos. Y bueno, la solución que estamos en este momento desarrollando, un fotobioreactor en pisos. También hay que evitar la por proyección del agua de lluvia, la movilización de las algas que se encuentren adheridas a las paredes, para los cuales bueno, pues disponemos de unos filamentos, unos pelos que evitan que inyecte, que impacte directamente el agua de lluvia en los fotobioreactores, con un sistema de una rasqueta mecánica que permita la eliminación, pasarla para la eliminación de las microalgas. Las microalgas caerían en el propio canalón de recepción del agua y serían evacuadas mediante ese canalón, de tal manera que al final bueno, pues la industria que recibiría este tipo de fotobioreactores tendría pues este tipo de aspecto, ¿de acuerdo? En donde el paramento vertical pues se disponen los fotobioreactores con objeto de poder aprovechar. Muy bien. Bueno, y por último quería hacerles, antes de concluir, una reflexión. Todos conocemos a Madame Curie. Fue la primera mujer que obtuvo un doctorado en Europa, la primera mujer en ganar el premio Nobel, y bueno, las pocas personas que han ganado 2 premios Nobel en su vida. Ella, en su caso, de física en 1903 y de química en 1911. Bueno, y nos hizo una reflexión. Y es que nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Y ahora, en este momento, en su momento, ella lo pronunció, yo creo que es perfectamente aplicable ahora, ¿de acuerdo? Es la hora de comprender más que de temer. Yo creo que no tenemos que vernos intimidados por ningún reto en esta vida, sino simplemente el asumir la necesidad de alcanzar ese reto, de solucionar ese reto y tener los medios para poder hacerlo. Nada más. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para contestar las preguntas que me quieran preguntar. Muchas gracias. En la parte de los bioreactores, ¿cómo se da la obtención de hidrobios? ¿Cómo se separa? Claro, nosotros en este momento lo estamos haciendo mediante disolventes, ¿de acuerdo? Pero bueno, existen otros procedimientos. No, es decir, nosotros tenemos, las algas se encuentran en esa pasta, se encuentran adheridas a las paredes. Hay que extraerlas
hay que desecarlas con objeto de obtener el extracto seco, y una vez obtenido el extracto seco es cuando se obtiene el aceite vegetal. Se puede obtener por diferentes métodos. Nosotros en este momento lo hacemos mediante disolventes, pero se podría obtener cualquier método de los empleados industrialmente para obtener aceite a partir de biomasa. ¿Y cómo es la selectividad de ellos? O sea, ¿cómo controlan que sea de tantos números de átomos de carbono y no que haya pues, unas más cortas, más largas? Por ejemplo, los aceites. O sea, ¿cómo controlan que solamente sea ácido ricinoleico, el aceite de ricino, o sobre el aceite? Claro, vamos a ver, nosotros, es decir, los aceites que obtenemos, todos los transesterificamos. ¿De acuerdo? La obtención de biocombustible lo hacemos con todo el extracto de aceite que obtenemos. No hacemos ningún control de cuál es el tipo de aceite que estamos obteniendo, sino que directamente el aceite que se obtiene a través, en este caso, como digo, mediante de disolventes, lo que hacemos es lo aprovechamos para la obtención de biocombustible. No hacemos ningún control de cuáles son las longitudes de cadenas. La temperatura del agua, la temperatura ambiente al cual debe estar la pared. ¿Qué condiciones debería tener el agua para poder utilizarse, para alimentar? Las algas, la temperatura óptima del desarrollo de las algas está entre 18 y 22 grados. Naturalmente esa temperatura va a depender de las condiciones ambientales. Cuando las condiciones pues son frías, la tendencia naturalmente es a disminuir la temperatura. En ese caso lo que hacemos es aplicar calor al medio de cultivo, a ese agua que recirculamos, que cae a través de las paredes, con objeto de proceder a su calentamiento. No hacemos un calentamiento externo o ambiental, sino que calentamos el propio agua de recirculación, y con eso es suficiente para, como comentaba, producir, utilizar los fotobioreactores con temperatura a la intemperie, con temperaturas exteriores que por la noche son de -5, -10 grados. O sea, se puede conseguir calentando solamente el agua. Bien, es cierto que en esas condiciones las temperaturas, la temperatura del agua no se queda a 20 grados, baja naturalmente, pero vamos, que no es óbice para que las algas se mantengan vivas, no mueran debido a las bajas temperaturas, y luego, claro, eso ocurre durante la noche, y luego durante el día pues ya comienzan de nuevo a desarrollar su actividad fisiológica. Y luego durante los meses de verano con altas temperaturas, en este caso la temperatura del entorno de las algas que están desarrollando se consigue por la propia evaporación del agua. El agua que está cayendo por el panel evapora, y fruto de esa evaporación refrigera el propio fotobioreactor. Es decir, que la temperatura, también en este caso aumenta la temperatura un poco respecto de la deseable, pues estamos viendo temperaturas de unos 27-28 grados, pero perfectamente compatible también con un desarrollo, una vivencia de las algas. En las condiciones adecuadas. El agua Claro, en las aplicaciones que desarrollamos en este momento nosotros, tenemos dos aplicaciones industriales utilizando nuestros fotobioreactores. Las imágenes que les he mostrado son todas de nuestra instalación experimental, pero existen dos aplicaciones ya industriales. En ese caso, son, bueno, pues para no tener ningún problema y el objetivo de la producción de algas, lo que hacemos es no utilizamos aguas residuales, sino que se tiene agua, se enriquece mediante fertilizantes minerales, y es el medio que se emplea para que se alimenten las algas. Pero se podría perfectamente, y ese sería el paso siguiente a controlar y a desarrollar adecuadamente, sería que el agua que se emplea fuese agua residual. En este caso hay que manejar mejor los parámetros de ese agua, controlando pues, sus características a la llegada al sistema productivo, pero bueno, que se podría hacer perfectamente. Y de hecho, como digo, son de las utilizaciones, de las aplicaciones actuales de las microalgas, utilizarlas para depuración de aguas residuales. ¿Algún tamaño de poro especial para el textil?
Claro, nosotros el tamaño de poro efectivamente sí que influye en la difusión que se consiga para la difusión del CO2. No puede ser un poro excesivamente grande, puesto que si no el CO2 se pierde directamente, ¿de acuerdo? Tiene que tener un tamaño adecuado para que llegue a taponar correctamente, las algas lleguen a taponar correctamente, no se produzcan agujeros por el escape del CO2. En España los geotextiles se clasifican, los utilizados habitualmente lo llamamos geotextil 30, 40 y 50. Nos empleamos el tamaño de poro más pequeño, que se ha llamado el de 30. Y efectivamente lo que se busca es una porosidad mínima, ¿de acuerdo? Con objeto de que no se produzcan eliminaciones del CO2 sin que pasen por las algas.